Entonces, retomamos entonces la idea de lo que estaba diciendo anteriormente, que es las personas están demasiado violentas en esta época, en esta sociedad, conflictos como entre los automovilistas, de repente golpean a un chofer, hace poco salió un señor que dio una paliza a un conserje, que lo dejó en el hospital con su cara prácticamente destruida. Y la gente manifiesta su malestar porque muchas veces la justicia no actúa, pero hay una agresividad que traspasa los límites a nivel de la sociedad, a nivel familiar, a todo nivel. Entonces hay mucha agresividad. Entonces nosotros como creyentes no podemos ser también parte de eso. Tenemos que ver qué es lo que nos ocurre. Entonces la Biblia plantea eh, que Jesús habla sobre la ira, y nosotros vamos a ver qué plantea sobre el control de la ira. ¿Por qué debemos controlar la ira? Y la Biblia dice así. Vamos a ver Jesús y el control de la ira. Dice la Biblia en Efesios 4:25, un texto que usted conoce, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Eso está en Efesios 4:26 al 27. Y vamos a tener otro texto que hace la base de lo que vamos a estudiar en Mateo 5:21 al 24. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, bueno, ahí en ese punto ya Jesús puso la vara más alta, porque ni siquiera llega a la agresión física que puede causar la muerte, sino que sencillamente a una emoción o un sentimiento de enojo contra el hermano ya es culpable de juicio. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, o sea, ante el grupo de jueces. Y será, y dice, cualquiera que diga fatuo, o sea, tonto, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver cómo el Señor nos habla para manejar el asunto de la ira. Entonces, lo que primero que vamos a ver ahora es el texto. Dice, la ira es una emoción que surge en forma espontánea y que se gatilla por la diferencia irracional entre dos personas. Y son irracionales porque la ira y la manifestación de ira muchas veces tiene un afecto irracional, pues son cosas fáciles o relativamente fáciles de solucionar. Generalmente tienen que estar muy ligadas al ego personal, al malestar o a un acto de injusticia, pero generalmente son cuestiones que afectan nuestro ego, nuestro sentir, cosas que podemos resolver. Y algunas veces decimos palabras que no se corresponden porque afectamos a las personas o agresiones físicas. Y no es lo que el Señor plantea. Entonces, la ira es una emoción, no es un acto racional, no es algo parecido, es una emoción que surge en forma espontánea, no es que tú te propongas, hay momentos en que algo gatilla esto y que surge, dice, por las diferencias racionales entre dos o más personas. La ira puede generar mucha destrucción, ya que la ira es explosiva y cuando no se controla puede manifestarse en agresión física o verbal. Y ahí empieza el gran problema, porque nosotros estamos puestos ante el Señor. ¿Qué piensa Dios de nuestra ira? ¿Qué piensa el Señor de la manifestación de nuestra vida? ¿Qué piensa Dios de nuestras palabras? Nosotros podemos justificarnos ante la presencia de Dios de que fue un acto de ira y que no podemos controlar para decir lo que se nos ocurra o actuar de la forma que queremos. Ante Dios no puede, ante Dios eso no tiene validez. Vamos a ver. Entonces la ira es una emoción que surge de forma espontánea. No es que tú te propongas ya, un rato más me voy a irar. No, es algo que se gatilla, la ira se gatilla producto de algo que nos incomodó, algo que nos molestó. Y la ira, lamentablemente, los actos que siguen a la ira pueden ser tremendamente destructivos o tremendamente malos que afectan a otra persona. Y realmente la ira afecta físicamente también al que la tiene, porque lleva sus niveles de presión, sus niveles de funcionamiento corporal a estados muy malos, ¿verdad?
y que pueden llevar hasta un descontrol. Para algunas personas puede hasta causarle un problema cardíaco o un problema de azúcar. Bueno, la ira trae muchas consecuencias, tanto al que está sujeto a la ira como al que no, o al que la sufre, el que sufre las consecuencias de la ira de otra persona. Entonces vamos adelante. Dice, la agresión física tiene su máxima expresión en el crimen. En el caso de la agresión verbal, puede derivar en la agresión psicológica a través del menoscabo de la persona. Entonces, cuando estábamos hablando, porque ahí estábamos hablando, dice la ira puede generar mucha destrucción, ya que la ira es explosiva, cuando no se controla puede manifestarse en agresión física o verbal. ¿Y cuál es el punto máximo de la agresión física? El crimen. La agresión física tiene su máxima expresión en el crimen. Y en el caso de la agresión verbal puede derivar en la agresión psicológica a través del menoscabo de la persona. Cuando las palabras que estamos hablando ya afectan y menoscaban a la persona, que de tal manera que la hacen sentir muy mal o empequeñecida, o sencillamente que no vale nada, o no sé. Hay personas que tienen una mente muy gruesa, dura, están muy claras en su autoestima y tienen muy claro quiénes son. Entonces, aunque le digan lo que le digan, no le va a afectar. Pero hay otras personas que no manejan muy bien su autoestima, no tienen claro muchas cosas y cuando reciben insultos o menoscabos son muy afectadas, muy afectadas. Sobre todo cuando esas palabras vienen de personas que supuestamente las aman, como en el caso de los matrimonios o de los parientes. Entonces, de ahí a que el menoscabo físico afecta psicológicamente. ¿Y eso puede derivar en qué? En que la persona entre en depresión o sencillamente en estados psicológicos que apunten a una, a una enfermedad mental. Entonces, de ahí es que la, la agresión física tiene su máxima expresión en el crimen. Cuando la persona agrede físicamente, ya no son solamente los golpes, sino ya hay al crimen. Y esto lo tenemos en Chile muy fuerte, sobre todo a nivel de pareja, ¿sabes? A nivel de pareja, muchas veces se deriva en crímenes que son, que son fuertes, como también algunas veces hijos matando a sus padres, y también se ve al revés. Madre, como acuérdense de la muchachita que fue muerta por un delincuente y que su pareja fue un crimen muy fuerte aquí en la región, que no me acuerdo el nombre de ella, pero fue muy fuerte. La muchachita incluso la estaban enterrando en el mismo patio, ¿verdad? Porque el padrastro, supuestamente, que no era el padrastro, atentó contra su vida y el hombre ya tenía un historial de crímenes anteriores. Entonces, lo máximo es que se ve mucho a nivel, sobre todo a nivel de pareja, que es la muerte de asesinato de mujeres por parte de su esposa. Y es fuerte eso, es muy fuerte. Bueno, el asesinato está, pero y muchas veces se ve esto de una manera muy masiva. Y generalmente no se va a las causas, porque muchas veces se habla de femicidio, pero la verdad es que femicidio es matar a una mujer por ser mujer, y nadie anda matando a una mujer por ser mujer. Generalmente esto es un asesinato de un hombre contra una mujer, y es fuerte porque muchas veces se trata de ver esta cosa a través de las causales ideológicas, pero las causales son más que muchas veces está metido la droga, está metida la enfermedad mental, el alcohol y una serie de cosas que gatillan. Entonces, para evitar estas cosas, no podemos ir a las ramas como el fuego. Tú para apagar el fuego no puedes apuntar a las llamas, tiene que apuntar a la raíz del fuego. Y para evitar que se sigan ocurriendo crímenes, de esto hay que ir al origen del crimen, de lo que se manifiesta ahí como algo fuerte. Entonces, y muchas veces no se ataca a eso, pero en general la agresividad, la agresión física tiene su máxima expresión en el crimen. Y en el caso de la agresión verbal, tiene su máxima expresión en la agresión psicológica. Y nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos enseñan que la ira no debe dominar nuestras acciones de forma negativa. La ira no puede dominarnos, no puede, pero sin embargo, usted no peca cuando se ira. Debe tener muy claro, porque la ira es una emoción espontánea que surge de algo que le afecta, de un acto de injusticia, de un malestar, de una confrontación de ideas, o sencillamente una acción que a usted le está afectando y usted reacciona con ira. O sea, usted tiene un sentimiento de ira, una emoción de ira. Eso no es pecado. La ira no es un pecado.
Airados dice, pero no pequéis. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga soso vuestro enojo y ni deis lugar de hablar. Entonces, ¿cuándo la ira se convierte en pecado? Porque usted dice, no, yo no me voy a airar, pero hay momentos en que todos nos airamos. De hecho, Jesús airó cuando vio los cambistas. El Señor también, el Dios también se aira. Y ahí vamos a ver unos ejemplos. Pero la ira de Dios es santa. Entonces vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. Al airarse es una reacción natural. No, airarse es una reacción natural. Está en nosotros. Entonces usted no puede decir, ay, porque hay muchos canutos creyentes que de repente ven una persona que tuvo un momento de ira y prácticamente la condenan. No tiene, eso no tiene un sentido, porque la ira es una reacción natural. O sea, no existe la posibilidad de que usted no se aire. O sea, hay momentos en que la ira va a llegar a su vida porque está siendo afectado, pero eso no lo hace menos o más creyente. Ahora, la reacción o las acciones que vienen después de la ira, eso se puede constituir un pecado. Entonces la Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, que usted tenga una emoción, un sentimiento de ira, no lo convierte en un pecador, lo convierte en una persona normal. Usted va a sentir un malestar, va a sentir una emoción de ira, va a sentir algo, y eso no es. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tú te puedes airar, tú puedes sentir ira, pero no puedes pecar. ¿Y dónde está el asunto del pecado? Vamos a ver un punto más. La Biblia enseña que Dios también se aira. Pero a diferencia de nosotros, la ira de Dios es santa, es decir, está basada en la justicia. ¿Por qué es santa? Porque está basada en la justicia. No como nosotros, que algunas veces, por simple hecho de ver nuestro ego tocado o sentir menoscabado el ego, nos airamos, como por cosas que no tienen ningún sentido, o por una simple sensación de que no estamos de acuerdo con aquello que nos están diciendo. Pero la ira de Dios es santa, está basada en justicia. Y mira lo que dice ahí el texto de Romanos 1:18, afirma esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, está hablando de la ira de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, se aira y dice que se aira porque se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres. La ira de Dios es santa. Dios no se aira porque algo le molestó o porque le pisaron. Incluso Dios ni siquiera se aira si tú tienes una actitud contraria a Él. De eso dice la Biblia que Dios es tardo para la ira y amplio en misericordia. O sea, Dios está más dispuesto a ser misericordioso contigo que a airarse con nosotros. Entonces, pero la ira de Dios tiene que ver con algo, con la injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Porque hay mucha gente que dice Dios, a Dios les molesta mucho, le ira mucho, que los hombres escondan la verdad a otros hombres de Dios y que sean injustos y que sean impíos. Entonces, la ira de Dios, o sea, Dios también se ira, por lo tanto, la ira no es un pecado. Airarse no es un pecado. Métase bien eso en la cabeza. No va a faltar el canuto oye, pero tú eres creyente, ¿y por qué te enojaste? ¿Por qué te airaste? ¿Por qué te airaste? Porque soy un ser humano, porque usted es un ser humano. Que usted se aire no lo hace menos creyente y menos santo. Sí, apóstol Pablo advierte, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que tu ira no te lleve a la agresión física, dice airaos, pero no pequéis, que tu ira no te lleve a la agresión física, no te lleve al menoscabo, a insulto, a palabras que no corresponden, que tu ira no te lleve a maquinar maldad, que tu ira no te lleve a acciones irracionales, a ser impío, no. Entonces, cuando dice airaos, pero no pequéis, la ira viene, la emoción de ira no es un pecado, pero se puede convertir en pecado si mis acciones posteriores, o mis palabras, o mis hechos, van a producir acciones que son contrarias a Dios y su mandamiento. Entonces dice, veamos un punto más. El pecado no está en airarse, sino las acciones contrarias a los mandatos de Dios, que pueden suceder a la aparición de la ira. O sea, vienen como suceden a la aparición de la ira. En la versión de lenguaje dice, si se enojan, no permitan que esto los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Dice, si se enojan, está hablando, el enojo es la ira acumulada. Si se enojan, no permiten que esto los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. O sea, nosotros no podemos, y ahí empieza que hay algo que nosotros tenemos que tener como creyentes,
que estamos bajo la dirección de Dios y la dirección del Espíritu Santo. No podemos alimentar la ira. Muchas veces las personas se quedan dándole vuelta al problema y se retroalimentan con la ira y le van poniendo más leña al fuego. No, dice, tú tienes que evitar que tu ira, que tu enojo se prolongue en el tiempo. Todo lo contrario, tiene que desaparecer lo más pronto posible y resolverlo, y no estar en una acción rencorosa, ni estar recordando a cada rato y a la persona a cada rato los instantes que produjo ira. Si hay que resolver algo, se resuelve y se termina. Pero hace mal una persona que se retroalimenta con las acciones que llevaron a la ira, lo único que está haciendo es, lo único que está haciendo es tomar veneno, envenenarse, envenenar el alma, su mente y su espíritu. Y el veneno es destructivo. Usted, o sea, sepa usted que cuando usted se retroalimenta, ¿verdad? Porque dice Heráclito, y no se ponga sobre los enojos, o sea, no debe durarte el enojo, mantener el enojo hasta la noche y pasar otro, no, dice, hay que parar con eso. Y lo hace, lo visualiza en doble sentido. Generalmente, cuando la Biblia habla sobre esto, cuando habla en doble sentido, no apunta solamente al ofensor o a la persona que me produjo el acto de ira. Toda recomendación de perdonar, de no permitir que la ira te acompañe hasta la noche, y es porque te afecta a ti, no al ofensor. Siempre el ofensor, la persona que produjo la ira, o porque la ira también puede ser responsabilidad tuya, que produjo la ira, no están afectados. El problema es que cuando tú te retroalimentas con la ira o no quieres perdonar, te está afectando a ti, porque se te vuelve una condición permanente donde ya tú no vives, porque muchas veces tu mente, tu ser, en vez de ser una mente productiva, libre, buscadora de crecimiento, disfrutadora de la vida abundante que Dios le da, está enlazado en los pensamientos de ira y le da vuelta al asunto y vuelta y no sale nunca. Al final está en un estado de esclavitud, que es lo que Jesús llama una cárcel. Cuando dice que aquel que no perdona va a caer en una cárcel, no es que la cárcel sea una cosa donde físicamente te van a meter, sino que al estar tú enlazado a los pensamientos de rencor, de ira, de enojo y de venganza y de falta de perdón, tú estás dándole vuelta todo el día al asunto. Duermes, te sientas, comes pensando y dándole vuelta. Eso es algo terriblemente mal, que afecta a tu salud, pero además te mantiene esclavo, porque tus pensamientos lo único que cubren son el enojo. Por eso el Señor dice perdona. Pero el perdón no pretende, no pretende el beneficio del ofensor, porque Dios dice, mía la venganza, yo pago. Si hay algo que Dios tiene que hacer justicia, lo hará. Pero porque tú no tienes la capacidad de hacer justicia. Y si quisieras hacer justicia, tu justicia sería podrida, sería injusta, porque a la larga tú no vas a medir la real dimensión con qué lo hace Dios. Dios le paga a cada uno conforme a lo que debe ser pagado. Y alguna vez nosotros no, alguna vez a lo mejor hasta destruiríamos a la persona, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué nosotros el perdón y el dejar la ira te hace libre a ti? Pretende, cuando Dios te dice que tú debes perdonar al ofensor, no pretende beneficiar al ofensor, porque Él se va a encargar del ofensor. Pretende beneficiarse a ti para que tú salgas de un estado de cárcel espiritual. Porque qué persona, ¿cómo tú no vas a estar en una cárcel espiritual si todo el día le estás dando vuelta al asunto y pasan los días y estás con rencor y recordando y andas por la calle pensando, ojalá no me encuentre con esta persona y si me encuentro, ¿qué le voy a decir? O sea, esa persona o esa situación que te afectó ocupa tu pensamiento permanentemente, ya sea que estás comiendo, que estás acostado, que vas a dormir, que te levantas, que te despiertas, eso no es vida. Entonces, cuando el Señor te dice que debes perdonar, no pretende beneficiar al ofensor, pretende ayudarte a ti a ser libre. Entonces, cuando yo digo, sí, Señor, yo voy a perdonar, a perdonar. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar para que Dios termine haciendo la obra a través de su espíritu, de sacarme todas esas cosas que me están haciendo mal.
Pero no olvides, ten presente, porque mucha gente dice, yo no quiero perdonar, yo no lo puedo perdonar. Es que no quieres perdonar, porque sienten que si lo perdonan lo están beneficiando. No, la persona que es ofensor o que causó la ira, muchas veces no tiene idea de lo que está pasando. Lo está pasando, perdón la expresión chancho, lo está pasando súper bien. Y no tiene idea de lo que está pasando. Tú eres el que está en esclavitud, porque la otra persona a lo mejor lo está pasando re bien. Por lo tanto, entonces, ¿en qué puedo confiar? Porque me siento mal, porque siento que hay un acto de injusticia, porque yo siento que él debe pagar lo que me hizo. Bueno, el Señor dice, mía la venganza, yo pagaré. Dice. Tú no eres la persona que tiene que retribuir, es Dios, porque Dios es justo. Entonces, cuando tú estás perdonando, no estás beneficiando, porque el que se va a encargar de la persona es Dios. Cuando tú perdonas, cuando tú decides dejar la ira, es por beneficio personal, porque tú puedes pasar mucho tiempo dándole vuelta. Una herida que no sana nunca. Cuando tú perdonas, tu herida sana y se termina. Porque una herida que está como costra siempre se abre. No va a faltar el comentario, la situación que va a hacer que la costra se abra, que se corra y aparezca la herida viva. Pero cuando nosotros perdonamos, la herida cicatriza y se vuelve una cicatriz. La cicatriz se puede ver, pero no se abre. Aunque tú la raspes, la cicatriz no se va a abrir. Y es lo que pretende, porque nosotros vamos a arrastrar muchas cicatrices en la vida, pero esas cicatrices no nos van a dañar. Pero cuando la herida está como una costra, la costra siempre se puede abrir, correr y va a aparecer la herida bien. Vuelvo a insistir, y esto es la última vez que te lo digo. El perdón y el olvido, no se ponga el sobre nuestro enojo, no pretende beneficiar al ofensor, sino a ti que estás ahí en una cárcel espiritual, donde tu mente ocupa horas pensando en lo que pasó, en la persona, en cómo. No, termina eso, porque tú no estás viviendo, estás en una cárcel. Por eso Jesús dice, aquel que no perdona, entra en una cárcel espiritual y de ahí no va a salir hasta que pague el último centavo. Deja la cárcel espiritual y abraza la libertad que te da Cristo a través del perdón y el olvido. Digamos, el dejar de seguir airado. Siga un poquito más. Dice, si se enojan, no permiten que esto los haga picar, ¿verdad? Pablo considera que el enojo es parte normal de la vida de todo ser humano. Incluso el discípulo de Jesucristo. Tú no eres una persona intocable, un superhumano, un super santo, que no miente, que no se enoja, que no pega, que no, hermano, nosotros somos personas que estamos en camino a una santidad, donde el pecado cada vez se hace más distante de nuestras vidas, pero somos personas, seres humanos, que estamos sujetos a tentación como cualquier otro. Entonces, hacer creer a los falsos creyentes, que son canutos religiosos, que la ira o el enojarse no puede ser parte de un creyente, eso es falso, es una mentira, porque la ira es una emoción y las emociones surgen espontáneamente. Pablo considera que el enojo es parte normal de la vida de todo ser humano, incluso del discípulo de Jesucristo. Existe una falsa religiosidad que enseña que y da a entender que un creyente peca al airarse. Eso es mentira. Por eso pero eso no es bíblico. El pecado está en lo que tú haces después de irar. Y ya lo hemos explicado. La falta de control de la ira hace perder la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú, cuando tú pierdes el control y te nublas y tú golpeas, insultas y haces, ya perdiste el control del Espíritu. Ya el Espíritu no puede controlar tu vida porque tú estás nublado. No escuchas la voz del Espíritu. La falta de control de la ira hace perder la dirección del Espíritu Santo, lo cual da ocasión al diablo para que ministre la mente para tomar decisiones erráticas y contra Dios. Claro, porque cuando tú dejas, producto de la ira y del enojo y de lo que estás tú molesto, ya tu mente está nublada. Entonces el diablo ministra pensamiento, oye, ¿por qué no le das una patada? Oye, ¿por qué no le quitas esto? ¿Y por qué no planeas esta venganza? Y el diablo empieza a ministrar nuestra mente y nosotros empezamos a considerar esa idea, porque ya dejamos de estar bajo la dirección del espíritu, porque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma está nublada, porque la falta de control de la ira produce eso. Ahora, como dije, la ira es una emoción. Vamos a ir ahora a Mateo 5:21. Dice, ¿oíste que fue dicho?
a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vamos a leer eso, eso está en la versión Reina Valera, y en la versión castellana. Y sabéis que vuestros antepasados se les dijo, no matarás. Y sabéis también que cualquiera que mata a otro se hace culpable ante un tribunal de justicia. Me interesa mucho esto, porque esto es muy aclaratorio. Dice, voy a leerlo de nuevo. En la versión castellana dice, sabéis que vuestros antepasados se les dijo, no matarás. Y sabéis también que cualquiera que mata a otro se hace culpable ante un tribunal de justicia, que es la clave. El mandamiento de no matar se produce por una cuestión de juicio. Este texto se refiere al asesinato de personas, que en la antigüedad, antes del mandato de no matar, asesinar. Algunos asesinaban a su propio sin tener ninguna consecuencia. O sea, allá en la antigüedad, el matar al vecino por conflicto, matar a cualquiera, era algo que todo pasa. ¿Quién iba a decir algo? No había justicia. Entonces Dios estableció al pueblo, dijo, no, no, no. Si tú matas, vas a ir a juicio. Y establece esa condición. Serás culpable ante el concilio, o sea, vas a ir a juicio. ¿Ya entiendo? Entonces ahí parece, bueno, de ahora adelante, ten cuidado, porque si tú matas, tú vas a ir a juicio, y el juicio te puede costar caro, puede costarte incluso la vida a ti mismo. Entonces, el mandato, en este se refiere al asesinato de personas que en la antigüedad y antes del mandato, de no matar, ¿no? Algunos asesinaban a su pueblo sin tener ninguna consecuencia, lo que permitía el imperio del más fuerte y daba lugar a iras desbordadas y venganza sin límite. Sí, porque yo llegaba y mataba y nadie me decía nada, y ahí empezaron los conflictos entre familia y muerte, envío, muerte venían. Entonces dice, no, no matarás, no vas a estar matando porque te molestaste por algo, te enojaste, y si lo haces, ahora vas a estar sometido a juicio. Entonces la principal consecuencia del mandato es el término de la impunidad frente al asesinato. Porque antes del mandato la impunidad iba. O sea, a ver, antes del mandato la gente asesinaba igual. O sea, con un mandato había un asesinato. Entonces Dios establece y dice, no matarás. La principal consecuencia del mandato es el término de la impunidad frente al asesinato, ya que plantea que cualquiera que matare quedará expuesto a un juicio ante un tribunal de justicia. Porque así dice el mandato, me da un poquito más atrás, dice, sabéis que vuestro antepasado les dijo, no matarás. Y sabéis también que cualquiera que mata a otro se hace culpable ante un tribunal de justicia. En la versión CST, que es Castro. Y en la versión Reina Valera dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, que es, que es algo muy potente, porque antes de este mandato, cualquiera hacía lo que quería y mataba a quien quería. Entonces, la principal consecuencia del mandato es el término de la impunidad frente al asesinato, ya que plantea que cualquiera que matare quedará expuesto a un juicio ante un tribunal de justicia. Una de las cosas que debemos entender es que Dios trata con personas y no con grupos o instituciones. Tú vas a revisar la Biblia, tú vas a ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis y tú no vas a encontrar ninguna comisión dada por Dios a grupos de personas. Tú vas a ver gente que llama a Abraham, a Noé, a Adán, tú vas a ver a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a David, a los apóstoles, a personas. Dios no trabaja con instituciones, Dios trabaja con personas, no con instituciones. Lamentablemente las guerras son institucionales, las provocan las instituciones comandadas por personas. O sea, algunos dicen, si tú dices que no debe matar, ¿cómo? ¿Por qué entonces está la guerra? Porque las guerras son producto de la acción de los hombres, no de Dios. Y cuando Dios establece juicio, cuando Dios en el Antiguo Testamento estableció juicio sobre naciones, donde el planeta ir y exterminar cosas era porque era un acto de juicio, no de guerra, de juicio. Y Dios despojó a las naciones. Y una de las cosas, usted lee bien el Antiguo Testamento, dice que Dios le había dado la oportunidad porque antes de que el pueblo ahorita entrara a la tierra prometida, Dios mandó a muchos profetas. De la Biblia va a encontrar que hubieron profetas predicando el arrepentimiento de esas personas que tomaban a sus bebés y los tiraban vivos a carbones de leña, digamos, fuentes con carbón encendido, como ofrenda a sus dioses, y hacían una serie de aberraciones
terribles, y Dios le puso término, y le dio un plazo, pero no se arrepintieron, y le dio orden a los israelitas de barrer con todo eso que tenían ahí. La guerra dice, trata con personas, no con grupos o instituciones. Las guerras donde hay muchas muertes innecesarias son producto de las pasiones o injusticia de los hombres que gobiernan los reinos y naciones, como lo que está pasando ahora. Hay una, una, un aire de belicoso, de guerra, y es terrible porque la cantidad de jovencitos que mueren en la guerra con Ucrania, la cantidad de personas que de Rusia, la cantidad de jóvenes que han muerto es terrible, y tanto los gobernantes que no van. Incluso sus hijos no van a la guerra. Y muchos jóvenes están muriendo innecesariamente porque son pasiones que están ahí fuertes. Nacionalismo muchas veces mal entendido, cosas que no se quieren arreglar. Entonces la guerra produce mucha destrucción y muerte, ¿verdad? Y hay momentos que la guerra son necesarias también para parar a la gente, como en el caso de Adolfo Hitler, que quería convertir al mundo con un asesinato tremendo de judíos y de otras personas como gitanos y una serie de personas que él tenía en los campos de concentración. Y esa guerra se hizo totalmente necesaria para destruir a ese tirano que estaba haciendo un genocidio tremendo, ¿verdad? Pero las guerras generalmente son innecesarias y están basadas en pasión y injusticia. Las guerras no las determina el pueblo, la guerra no la determina el ciudadano común. Son juegos que tienen los que están arriba, que hacen como ellos quieren. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato será expuesto al infierno de fuego. Aquí estamos hablando de manifestaciones de la ira. Entonces, el Señor dice que vas a ir a juicio, que los antiguos dijeron que si tú matabas ibas a juicio, pero Jesús dijo, yo voy a poner la vara más alta, ni siquiera vas a ir a ser Señor, sino que cualquiera que se enoje ya es culpable. O sea, ¿qué es lo que enojo? Es la acumulación de ira. No está hablando de la ira espontánea, sino que es la acumulación de ira, el permanecer en la ira. Y cualquiera que por la ira manifieste palabras de necio, que significa una persona que no actúa con raciocinio, que no es inteligente. Y fato es un tonto. Será ocupante y concilio. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Jesucristo enseña y mandata en su evangelio y en las leyes del reino. Existe una demanda aún mayor que el mandamiento de no matar, dado a los antiguos. El mandamiento dado a los antiguos de no matar estableció una regulación a la conducta, a las acciones. Sin embargo, la demanda de Jesucristo apunta al origen de las conductas motivadas por la ira y la venganza. ¿Y dónde está el origen? ¿Dónde está el origen de la ira, del enojo que se mantiene y las conductas motivadas por la ira y la venganza? ¿Dónde está el origen? Y ahí vamos a verlo ahora. Jesucristo enseña, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Mateo 15:19. O sea, el origen del enojo, que es la ira prolongada, está en el corazón. Tu corazón genera eso. Entonces Jesús, cuando dice Jesús, pero yo digo, cualquiera que se enoje, está viendo, cualquiera que acumule en su corazón estas cosas, que dé cabida en su corazón a estas cosas, va a ser culpable. Es interesante porque Jesús, al decir esto, dice, bueno, la puso más dura porque antes dice, no matarás, bueno, es un mandato, no matas, pero ahora dice, no, no, ni siquiera me permite no matar, sino que me dice que además ni siquiera puedo enojarme. Puedo insistir que el enojo no es igual a la ira es una emoción espontánea. El enojo es una acumulación de ira, donde yo me alimento con la ira y mantengo una actitud de enojo, de ira permanente, que eso es el enojo. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús va al origen donde está todo esto. El decir palabras indebidas y todo eso, porque sale del corazón.
del corazón. Cuando tú te airas y empieza a fluir una serie de palabrotas o de acciones violentas, ¿de dónde nació todo eso? Porque la ira es un acto, una emoción espontánea, pero lo que yo hago después de la ira no es espontáneo, está en mi corazón. Entonces, la ira gatilla las acciones del corazón. Y Jesucristo dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos. Entonces, lo que yo debo tratar es mi corazón. Si mi corazón está medio entortoso, tengo que ir ahí. Ahora, escucha esto, hermano. Si tú empiezas a tener acciones como esta, producto que la ira, irrumpes con palabrotas o con acciones violentas, y fluye en un montón de descalificaciones, como dice fato, necio, y tal vez otro, inservible, ¿por qué naciste? Ojalá nunca hubiese nacido, o dices cosas como, ojalá te muera, ojalá venga algo y te mate, cosas así. Estamos hablando de algo que está saliendo del corazón, que, no está, que fluye del corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Perdón, tú tienes que empezar a ver qué está pasando con tu corazón. Esto es una, cuando salen esas palabras, es como un semáforo rojo que te está diciendo algo está pasando dentro de ti. Y hay que pedir al Señor que vaya cambiando nuestro corazón. Porque tú no vas a decir, bueno, voy a controlarme un poquito más, voy a tratar de controlarme, pero el control no es una cuestión mental. Cuando Es como cuando tú te golpeas un dedo y tiras un garabato. O sea, dice, no, es que yo no pensé en decir el garabato, es que te salió. ¿Por qué? Porque estaba ahí. O sea, hay cosas que van a subir espontáneamente porque están ahí. Entonces, cuando producto la ira, tú tienes una chorrera de insultos, garabatos o acciones de golpear a la otra persona, es porque es lo que está en tu corazón. Entonces tú tienes que empezar a ir al problema del corazón. Tú tienes que tratar tu corazón. Tú tienes que pedir a Dios que cambie tu corazón. Tú tienes que sacar eso de tu corazón y reemplazarlo con las cosas del Espíritu y por el fruto del Espíritu. Tú tienes que tratar cuando hay un fluir de basura, de palabrota y de una serie de cosas por gusto de la ira, tú siendo creyente quiere decir que tú tienes un problema del corazón que tienes que tratar. No tienes por qué pensar, no voy a controlarme un poquito más. Es que el problema no es de control, es de lo que hay en el corazón. No lo digo yo, lo dice Cristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, o sea, las palabras la frontera. No tiene que ver con una cuestión de un simple control mental. Entonces, el problema del hombre está en su corazón, por eso Jesús establece que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio ante un tribunal. El enojo es la acumulación de ira, no guarda relación a la ira espontánea, que tiene su momento y que tiende a desaparecer. Yo me faltó y me enojé, pero al rato después eso va disminuyendo y la presión va desapareciendo hasta que logro establecer una calma. Pero el enojo aún es creciente. El enojo es creciente, yo me retroalimento y voy y le pongo el hecho leña al fuego. El enojo es una acumulación de ira. No guarda relación con la ira espontánea que tiene su momento y tiende a desaparecer con el paso del tiempo. Sin embargo, el enojo al cual se refiere Jesucristo es la alimentación de la ira contra tu hermano y que puede permanecer por mucho tiempo. Puede permanecer por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo le doy vuelta. Una de las cosas más terribles, que por eso el perdón es sumamente importante, una de las cosas más terribles es retroalimentar las circunstancias que me produjeron la ira. Y yo le doy vuelta, y le doy vuelta, y le doy vuelta, y por qué me dijo esto, y por qué hizo esto, y por qué. Entonces yo le doy dando vuelta. Eso, ¿qué es lo que hace? Es el alimentar más ira. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La decisión si yo no sigo con esto, porque me está haciendo mal, muy mal. Entonces el Señor establece, dice, si tú
persiste en una actitud de retroalimentarte tu propia ira a tal punto que tu corazón está generando cosas como esta, malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicación, todo eso, tu corazón, entonces tú te estás retroalimentando. Y es un mandato de Dios que eso no se debe hacer. Entonces, no tendrías que hacer. Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. También Jesucristo considera que no debemos menoscabar o maldecir al hermano, llamándole necio o fatuo. Porque ¿qué es lo que es maldecir? Maldecir es decir mal. Maldecir, decir mal. Cuando yo digo algo malo o feo contra mi hermano, yo lo estoy maldiciendo. Maldecir, decir mal. Entonces dice, hay creyentes de lengua muy liviana. Hay creyentes que tienen la lengua muy liviana, que con mucha facilidad juzgan a su hermano calificándolo de tonto o estúpido, sin darse cuenta que esto que lo expone al juicio de Dios y a merecer ser expuesto al fuego del infierno. Ah, pero yo soy un creyente. No, 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 no. Y yo por fe acepté a Cristo, es que la fe la fe sin obra es muerta. Entonces, no, porque la fe no es una declaración, la fe es una acción, la fe se demuestra con hechos concretos. Y ahí lo vamos a ver. O sea, tú puedes estar completamente engañado, creyendo que tú tienes fe, a lo mejor no lo tienes, porque tu fe no se manifiesta con hechos concretos. Y muchos, a lo mejor, creyendo ser salvos van a irse al infierno, porque realmente no tienen una real relación con Cristo y no aman al Señor, ni tienen una fe. No, mira, hermano, tienes dos acciones. El acto de fe aceptar a Jesucristo es un acto muy importante, pero el acto de obedecer a Cristo, ser el Señor y Cristo también es importante. Y la primera fe se hace manifiesta con la segunda acto de fe, que es obedecer al Señor. Hay que tener cuidado. Nunca olviden que sería muy triste que un día nos presentemos todos frente al Señor y el Señor diga, nunca te conocí. Apartado de mí, el Señor no. Entonces, hay creyentes de lengua muy liviana. Tú no puedes, o sea, a ver, en el proceso de crecimiento y santificación que todos nosotros tenemos, a lo mejor partimos con siendo garabateros, ladrones, mentirosos y de todo, y todos nosotros podemos partir, pero se supone que a medida vamos creciendo en Jesucristo, esas cosas van desapareciendo. Si tú eres de lengua alta, insultante, diciendo cosas feas y no importándote nada, garabatero y muchas veces rencilloso, tú llegaste a Cristo en esa condición. Bien, el Señor te acepta ni te pone ningún problema. Pero también se espera que tú tengas un proceso de justificación, que esas cosas vayan desapareciendo de tu vida a medida que vas creciendo en Cristo Jesús. Pero si esas cosas permanecen, entonces ¿dónde está tu fe? Porque hay personas, y hay muchas personas que tienen una doble estándar. Usted lo ve en la iglesia, que son muy religiosos, muy de Dios, que andan, son amorosos con toda la gente y llegan a su casa y tienen un comportamiento completamente contrario a la enseñanza aquí, ya sea con su familia o con sus vecinos o con su trabajo, no manifiestan ninguna acción. Muchas veces son rencillosos, polémicos. No estoy hablando aquí que exige justicia, porque todo creyente tiene derecho a exigir justicia en cualquier lugar, tiene derecho cuando ve un acto de justicia. Cuando estoy hablando de gente que es rencillosa, hay creyentes que sus vecinos tienen una pésima idea de ellos. ¿Por qué? Porque son malos vecinos. Siempre andan buscando pelear en vez de ser bendición para los vecinos, ¿verdad? No, no son bendición para los vecinos. No están dispuestos a perder, mira, no, siempre ahí exigiendo hasta si el vecino está pasado en 10 centímetros, armar una pelea porque se pasó 10 centímetros. El creyente. Entonces, ¿qué clase de creyente? ¿Si realmente es una persona que creyó o es un religioso falso? Nosotros tenemos que examinarnos constantemente a nosotros mismos. No es hacer cosas que seamos siempre religiosos falsos. Nosotros tenemos que manifestar al Señor. También Jesucristo considera que no debemos menoscabar o maldecir al hermano, llamándole necio o fatuo. Hay creyentes de lengua muy liviana que con mucha facilidad juzgan a su hermano calificándolo de tonto o estúpido, siendo cuenta que esto lo expone al juicio de Dios y a ser expuesto al fuego del infierno. Muchos dirán, yo he recibido por fe a Jesucristo en mi vida, por lo tanto soy salvo del infierno.
Sin embargo, no entienden que la fe es más que una simple declaración, sino que la fe se manifiesta con creer y obedecer los mandatos de Jesucristo. La Biblia enseña a través del apóstol Santiago que la fe sin obra está muerta. O sea, no hay fe. La fe sin obra está muerta. ¿Qué es lo que es la obra? Es la manifestación de fe. Porque yo por fe voy a amar a la persona que muchas veces es muy indeseable. Por fe yo voy a soportar muchas veces el tener que sufrir el agravio por conservar la paz. Porque sé que Dios me va a compensar. Porque nosotros caminamos en la dirección de Cristo. Cristo sufrió mucho, más agravio que lo que nosotros podemos sufrir. Entonces nosotros caminamos por las huellas de Cristo, por las huellas de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Somos personas que imitamos al Maestro y vivimos conforme a como Él vivió y sufrimos como, conforme a lo que Él sufrió. Entonces, la fe sin obra está muerta. La fe sin acción está muerta. La fe se manifiesta. No es que yo tengo fe y soy contemplativo, no hago nada, beneficio nada, no soy de bendición para nadie. Eso no es fe. En Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si te das tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante porque dice que si alguien tiene algo contra ti y tú no arreglas eso, Dios no va a recibir tu ofrenda, no la va a considerar, aunque la deje en el altar. Hay otro texto que podemos ver en otro momento que dice que si tú tienes algo contra alguien, es al revés. Aquí está hablando de que alguien tiene algo contra ti. Pero si dice que tú tienes algo contra alguien, tus oraciones no van a ser escuchadas. Es un texto que ahora no tuve tiempo para buscarlo, pero hay dos. Está la posibilidad de que alguien tenga algo contra ti, y en ese caso tu ofrenda no es recibida. Pero cuando tú tienes algo contra algo, tu oración no se escucha. Es importante. Eso para otro. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante de la tele y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nosotros somos ofrendantes porque somos agradecidos. Los actos de ofrenda son actos de adoración. Las consecuencias de nuestros actos pueden estropear nuestra relación con Dios y hacer infértil nuestra adoración al Señor, porque cuando yo entrego mis diezmos, que son mandatos de Dios, mi ofrenda primicias son actos de adoración, son actos de adoración establecidos por Dios en la Biblia. Yo tengo adoración personal propia que flota de mis labios y de mi boca en forma espontánea, pero también hay acción de adoración a través de la ofrenda, el diezmo y de la primicia, como también hay actos de adoración a través del cántico, hay actos de adoración a través de acciones de gracia. Hay muchos actos de adoración, pero aquí está hablando de lo que es el acto de adoración, que tiene que ver con diezmo, ofrenda y primicia, dice. La adoración a través de los diezmos, ofrenda y primicias presentadas en el altar no ejecutan la promesa de Dios que Dios estableció para ella cuando estoy en conflicto con algún hermano. La Biblia dice, trae los diezmos a la furia y alimento en mi casa y de abrir la bendición, abrir la ventana de los cielos hasta que, trae la bendición hasta que sobreabunde. Bueno, eso no se ejecuta cuando tú estás consciente, porque dice, si ahí te acuerdas, puede ser que tú no tengas conciencia, no te recuerdes, pero dices, ¿sabes qué? Hay alguien que me está mirando mal, siento que hay algo en él que no está funcionando, o sencillamente me expresó que estaba molesto, y yo no he arreglado esa cosa. Y entonces dice, llegas al altar y te acuerdas, que te acuerdes. A lo mejor no te acuerdas nada y no hay problema. Pero si te acuerdas que hay alguien que dice, mira, antes de seguir presentando tu ofrenda, ve y haz lo posible por arreglar esa situación. Su mandato, que no es una sugerencia, es un mandato. Dios no, la Biblia no establece sugerencias, es un mandato. Pero ahí, el Señor decía que cuando me presento ante Él para entregar mi ofrenda, diezmo y primicia, y se me viene a la memoria que un hermano tiene algo contra mí, debo procurar ir y arreglar este conflicto con mi hermano y luego presentar ante Dios para que mi oración sea aceptada. Lamentablemente los creyentes, estando muy conscientes de que existe una situación de conflicto no resuelta, rehuyen a querer enfrentarla y solucionarla, y por eso es contra el mandato divino. Hay que ganar que el creyente que se le pida acudir a aquel que se siente ofendido y procurar alcanzar la paz
y la interacción con el hermano. Más si este no quiere arreglar la situación y restablecer la relación, el cliente queda libre de cualquier responsabilidad. Pues si tú vas y tratas de resolver la situación y el otro no te pesca y no quiere, bueno, tú quedas libre. Tú intentaste todo lo que tienes que hacer, procurar, pero no tienes que decir, ay, no, si no quieres, no sé, está bien, no quiso y se acabó. Entonces, eso es importante. Y bueno, hay algunos que ni siquiera diezman, si no tienen ni conflicto, ni siquiera ofendan, o sea, no hay ningún conflicto, pues, ya están violando otros mandamientos que son más profundos, más importantes, porque hay mandamientos de diezmar, hay mandamientos ofendales, y estos son mandamientos, pero cuando tú estás haciendo eso, y tú te presentas, te das cuenta que hay conflicto, tú no lo resuelves, siempre y cuando la otra persona también quiera resolverlo, que si la otra persona no quiere, tú estás libre, no hay más que hacer. Eso es así. Pero nosotros podemos estar en cárcel espiritual. Y para terminar este tiempo, me gustaría volver a leer como parte de esto, ¿verdad? Dice así: airaos, pero no pequéis. La ira no es un pecado. El pecado es lo que yo hago con la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar de ira. No debemos mantener la ira en nuestro corazón permanentemente, incluso irnos a dormir. No debemos dar lugar al diablo, porque cuando estamos nublados por la ira, el diablo ministra nuestra mente para poner pensamientos que son contra ti. Y también la Biblia dice, oíste que fue dicho contigo, no matarás y cualquiera que matare será culpable en juicio. Sí, porque anteriormente la gente que hay impune, viene un mandamiento y ahora tu acción de asesinato va a ser juzgada. Pero dice el Señor que yo voy a poner la vara más alta. Yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga en eso su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fato a su hermano está puesto al infierno. Cuida tu lengua de cómo te refieres a tu hermano, ya sea que él esté presente o que estés comentando a tu hermano cosas feas. Trata de evitar conversaciones donde se refiere a los hermanos de forma déspota o descalificación. No participe en esa conversación. Prefiere no actuar ni ser parte de conversaciones que son donde se descalifica a los hermanos, porque aunque él no esté presente, Dios está mirando y a Dios no le gusta, porque este es mandato divino. Doy por terminado el tema, espero en el nombre del Señor que esto esté siendo de bendición, y recuerda que hay cosas que los mandatos son de Dios, no de hombre, y los mandatos de Dios tienen que ser dados, entregados para que el Señor eh, se establezca lo que Dios quiere hacer, porque nosotros no podemos andar a nuestra manera. Puede que muchas cosas no te gusten, no te agraden, pero nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, debemos ser obedientes a Dios, no a lo que a nosotros nos gusta. Y muchas de estas enseñanzas muchas veces no calzan, pero como dice Jesús, y el control, debemos tener un control sobre la ira y las acciones que vienen por la ira. El airarse no es un pecado, pero generar acciones que son contra Dios son pecados.